En este caso vamos a iniciar con el proyecto número 17 para poder interiorizar mejor lo aprendido recientemente sobre las peticiones web. Ok, este proyecto tiene que ver con generación de imágenes. Así que vayamos directamente a desarrollar este proyecto muy interesante, el cual también será nuestro primer proyecto de generación de imágenes. De hecho, hasta el momento simplemente estábamos generando texto, respondiendo con agentes de inteligencia artificial, pero en este caso vamos a cambiar un poco ese sentido. Vamos a generar, en este caso, con modelos de inteligencia artificial generativa, no de texto, sino más bien de imágenes. Así que vayamos directamente al proyecto. Perfecto. Comenzamos el proyecto número 17, generación de imágenes con Nano Banana. Tenemos aquí el workflow que estamos iniciando desde cero dentro de N8N. Personalizamos el nombre y también siempre recordemos configurar el time zone respectivo. Guardamos los cambios y comenzamos directamente con el proyecto. En este caso, para utilizar el modelo de generación de imágenes de Nano Banana de Google, podemos hacerlo de distintas formas. En este caso vamos a seguir una alternativa un tanto más didáctica para poner a prueba nuestros conocimientos del nodo que acabamos de aprender hace unos instantes, el cual es HTTP Request. Así que para ello vamos a utilizar una aplicación que básicamente es un compendio de distintos modelos de inteligencia artificial generativa, ya sea de imágenes, ya sea de videos. En este caso estoy hablando de la siguiente aplicación, la cual es FAL AI. ¿Ok? Ingresamos directamente a esta aplicación y básicamente podemos revisar de qué va esta plataforma. En este caso vamos a hacer un inicio de sesión bastante rápido. Tenemos que, en primer lugar, registrarnos dentro de FAL AI. ¿Ok? En este caso, ya que estoy registrado, voy a loguearme de manera bastante rápida. Voy a continuar con Google en este caso. Ok, perfecto. Estamos dentro de la pantalla de inicio de FAL AI. Como les comento, FAL AI básicamente es un proveedor de modelos de inteligencia artificial generativa que pone a nuestra disposición los distintos modelos multimodales. ¿Qué significa esto? Modelos que nos permiten generar multimedia, ya sea en formato texto, audio, imágenes y videos. En este caso, si exploramos los modelos que tiene disponible FAL AI, podemos revisar que tiene los modelos de generación de imágenes y también de videos del mercado. ¿Ok? En este caso queremos utilizar nosotros el modelo de generación de imágenes de Nano Banana. En este caso simplemente le damos a la lupa a la opción de Search para hacer la búsqueda de este modelo de generación de imágenes. Colocamos simplemente Nano Banana. ¿Ok? Perfecto, nos damos cuenta que también está disponible el modelo de generación de imágenes de Nano Banana Pro, que es básicamente un modelo de generación de imágenes muy reciente que ha lanzado Google. En este caso vamos a optar por usar la versión anterior a esta última versión, la cual es el de Nano Banana. Tenemos que darnos cuenta exactamente que hay distintos modelos que nos permiten hacer distintas acciones. Por ejemplo, en este caso tenemos la opción de Nano Banana Edit, que nos permite editar imágenes. ¿Okay? Nosotros queremos generar una imagen desde cero, por esa razón utilizaremos la opción de abajo, la cual es la de texto, que es nuestro prompt, texto a imagen. Seleccionamos esta opción y nos redirige al apartado dedicado a este modelo de generación de imágenes, el cual es Nano Banana. Perfecto, aquí tenemos absolutamente toda la documentación que necesitamos para utilizar este modelo de generación de imágenes dentro de FAL AI. Por ejemplo, podemos revisar en la sección de Playground tanto el input que va a recibir este modelo de lenguaje. Por ejemplo, en este caso podemos revisar que tiene como input tanto el prompt como también el ratio que está utilizando. ¿Ok? Entonces, por inferencia podemos deducir que estos van a ser algunos de los campos que vamos a considerar dentro de nuestro HTTP request en N8N. ¿Ok? De hecho, también podemos revisar cuál es el costo de cada una de estas imágenes. Por ejemplo, cada una de las solicitudes de generación de imágenes nos costará cerca de $0.039 por imagen. Para $1 podemos ejecutar este modelo 25 veces. ¿Ok? Y de esa forma poder también tener el precio de cada una de estas ejecuciones. Para comenzar a hacer la petición web a esta API endpoint de FAL AI, la cual nos conecta directamente con el modelo de generación de imágenes de Nano Banana, podemos dirigirnos directamente a la sección de API. ¿Ok?
En esta sección de API tenemos absolutamente toda la documentación necesaria para poder hacer nuestras peticiones web. Tenemos cada uno de los parámetros de nuestro nodo HTTP request y qué tiene que contener cada uno de estos, ¿ok? Entonces, inicialmente, para poder usar esta aplicación de File AI y cada uno de sus modelos y cualquiera de los modelos que contiene dentro de su compendio de modelos de inteligencia artificial generativa, tenemos en primer lugar que agregar créditos para poder utilizar sus distintos modelos. Para ello tenemos que dirigirnos a la sección de el botón que indica más, clic para añadir créditos. En este caso, el mínimo que podemos utilizar para añadir créditos es de $10. Así que una vez tengamos los créditos listos en cartera, podemos dirigirnos a utilizar cada uno de los modelos que pone a nuestra disposición la herramienta de File AI. Cabe resaltar que tenemos que, en primer lugar, extraer un dato importante, y es que, lo vamos a ver más adelante, cada petición web, cada HTTP request que hagamos desde N8N, vamos a tener que usarla mediante nuestra llave secreta de autorización. En este caso, esta llave secreta de autorización siempre será nuestra API key. Entonces, para poder usar esta herramienta, tenemos que también, en este caso, generar una API key para cada uno de los usos que le demos en nuestros distintos proyectos. Entonces, para ello nos dirigimos a la opción de Manage y clicamos en la opción de API Keys. Y aquí podemos, por ejemplo, generar distintas API Keys. Muy probablemente ustedes tengan que crear su primera API Key. Para hacer ello es bastante simple, simplemente colocan a la opción de Add Key y directamente esta API será generada. Le dan clic al botón de Create Key y tendrán a disposición su primera API Key dentro de File AI. Esta información va a ser muy importante, puesto que, como les comento, es una llave secreta que nos permitirá conectarnos al API Endpoint de File AI. Perfecto, entonces una vez habiendo conocido un poco el entorno sobre el cual vamos a trabajar y mediante qué herramienta, mediante qué proveedor vamos a conectarnos para poder generar nuestra imagen de Nano Banana, ahora sí comencemos directamente con el proyecto de generación de imágenes. ¿Okay? En este caso vamos a realizar lo siguiente. Vamos a iniciar de manera bastante sencilla y directa con un trigger manually. Entonces directamente agregamos el trigger manually dentro del canvas de N8N. En primer lugar tenemos que entender cómo generar la imagen desde File AI. Para ello vamos a dirigirnos nuevamente a buscar nuestro modelo de Nano Banana. Entonces nos podemos dirigir a la opción de Search y buscar acá nuevamente Nano Banana. ¿Okay? Nos dirigimos a la opción que habíamos seleccionado anteriormente, la cual no es la opción Pro, simplemente es la opción de Nano Banana, la primera versión. De texto imagen, ¿ok? Perfecto, y nos dirigimos a la documentación completa de la API. Perfecto, ya estamos en el apartado de API y aquí tenemos absolutamente toda la documentación necesaria para poder hacer nuestras peticiones web desde N8N hacia File AI y poder generar las imágenes que deseemos, cuantas deseemos. En primer lugar, muy importante siempre tener en cuenta esta documentación hacia qué lenguaje de programación está referido. En este caso, si nos damos cuenta, en la sección de la izquierda tenemos tabla de contenidos y a su derecha tenemos exactamente el lenguaje de programación para el cual se está presentando nuestra documentación. En este caso es el de JavaScript y nosotros no utilizaremos ese lenguaje de programación. De hecho, ninguno de los que viene después, siempre utilizaremos el que indique una petición web, que es precisamente lo que queremos realizar ahora mismo, o un curl. ¿Okay? Así que directamente seleccionamos esta opción y ahora sí nuestra documentación se habrá adaptado a precisamente los comandos que debemos utilizar para poder hacer nuestra petición web o nuestro HTTP request. Ahora sí, bueno, básicamente tenemos que leer de manera bastante pausada, detallada cada uno de los puntos que nos indica la documentación para tener un poco más de contexto. Siempre es importante, ¿ok? La documentación, siempre que hagamos una petición web, es la clave, ¿ok? En este caso, por cuestiones de tiempo, vamos a ir directamente a realizar los 3 pasos que tenemos que ejecutar para poder generar nuestra imagen desde cero a través de File AI. Cabe resaltar que no siempre que vayamos a generar una imagen es necesario hacer este proceso de 3 pasos. Por ejemplo, este es el proceso de 3 pasos que nos pone a disposición File AI. No obstante, si quisiéramos generar una imagen con Nano Banana, el mismo API Endpoint de Google oficial, de hecho se realiza de manera bastante directa y solo se realiza una única petición web. Como les comento, depende mucho del proveedor, depende mucho de la documentación que nos indique
el proveedor. En este caso es un proceso de 3 pasos bastante simple, vamos a entenderlo, es bastante comprensible. Así que básicamente son los siguientes pasos, ¿ok? En este caso tenemos submit a request. Tenemos que registrar esta petición, ¿ok? Tenemos que enviar en primer lugar nuestra petición de querer iniciar un proceso de generación de imágenes, ¿ok? Este proceso de generación de imágenes lo va a recibir Fall AI y luego cada cierto tiempo vamos a hacer un fetch, es decir, una consulta de si nuestra petición ya ha sido completada. Una vez se haya completado, tenemos que obtener el resultado. Podemos descargarlo, podemos consultarlo, podemos directamente después almacenarlo en algún repositorio en la nube que tengamos a nuestra disposición. ¿Ok? Básicamente esos son los 3 únicos pasos. ¿Ok? Tenemos que seguir, en este caso según la documentación que nos presenta Fall AI, es hacer un submit, luego hacer un fetch y finalmente hacer un get. Estos pasos tenemos que representarlos evidentemente con un nodo respectivo para cada uno de los pasos dentro de N8N, ¿ok? Así que vamos a hacer cada uno de estos pasos de manera individual y vamos a ir entendiendo cómo es que podemos generar esta imagen desde cero siguiendo cada uno de estos pasos, ¿ok? En primer lugar, entonces, ya tenemos la API Key y también conocemos los 3 pasos que tenemos que seguir para generar la imagen con Nano Banana en Fall AI. En primer lugar, tenemos que hacer, como indica nuestra documentación, el submit, ¿ok? Tenemos que enviar nuestra solicitud de generación de imagen. Entonces, para ello vamos a hacer, evidentemente, una petición web. Ingresamos acá nuestro nodo de HTTP request y lo comenzamos a nombrar. En este caso va a ser un submit, ¿ok? Perfecto, este es nuestro paso número 1. Ahora bien, tenemos que completar cada uno de los parámetros de nuestro nodo HTTP request. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay distintas formas de hacerlo. En este caso vamos a presentar 2 que son bastante útiles. En primer lugar, ya que es nuestro primer HTTP request que vamos a utilizar, vamos a poblarlo de manera individual, cada uno de los campos de manera bastante pausada. Entonces, en primer lugar, ¿qué nos está pidiendo el primer parámetro? El método. ¿Qué método estamos utilizando? ¿Cómo podemos saber exactamente qué método tenemos que usar? En este caso, el primer paso es el de submit a request. ¿Okay? Nos indica básicamente que tenemos que seguir la siguiente documentación. Pero esta documentación contiene cada uno de los parámetros que tenemos que poblar dentro de nuestro HTTP request en N8N, ni más ni menos. ¿Okay? Entonces tenemos que seguir al pie de la letra lo que nos indica esta documentación. En primer lugar, nos indica lo siguiente. Tienes que hacer un request indicando el método post. ¿Okay? Entonces tenemos que cambiar nuestro método que está por defecto en get a post. ¿Vale? De hecho, también es bastante intuitivo saber cuándo usar get o cuándo usar post. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer una consulta. Queremos enviar un prompt dentro de nuestro API endpoint. Es por esa razón que de manera bastante intuitiva también podríamos deducir que tenemos que usar un método post. ¿Ok? Luego nos consulta por la URL. ¿Cuál es la URL que vamos a utilizar? Explícitamente nos indica, esta es la URL. Perfecto, copiamos entonces exactamente la URL que tenemos en esta documentación, lo pegamos dentro del parámetro. Autenticación, ¿ok? En este caso tenemos que revisar qué parámetros nos pueden indicar autenticación. En primer lugar, o a simple vista, no vemos ningún parámetro que nos indique autenticación. En esta primera oportunidad vamos a dejarlo por defecto, o sea, no vamos a tocar nada en este parámetro de autenticación, vamos a dejarlo en ninguna. Pero ahora bien, después vienen 2 parámetros importantes, los cuales nos indican lo siguiente. Header y header. Y nos da, en primer lugar, la llave de este valor de autorización y también su valor, el cual es este. Y luego también nos da otra llave, content type, y nos da su valor, application JSON. Entonces, tenemos que agregar 2 headers. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Dentro del nodo tenemos que habilitar la opción del parámetro sendHeaders. Nos damos cuenta que tenemos aquí una opción, ¿ok? La cual nos especifica los headers. Podemos usar tanto JSON como también campos. En este caso vamos a usar campos directamente para simplificar un poco el proceso. Entonces tenemos aquí un primer campo, nos indica cuál es el nombre del campo, cuál es su valor, básicamente llave valor, que es lo que estamos viendo exactamente aquí. Entonces el primer header es el de autorización. Vamos a seleccionar autorización y vamos a pegarlo dentro del valor del campo. ¿Okay? Recordemos que en JSON es precisamente la sintaxis llave valor, la cual tenemos que cumplir generalmente. Entonces,
Tenemos aquí la llave, la cual es autorización, tenemos el campo, básicamente es lo mismo, y luego el valor, el cual es la key y después nuestra API key. Este es un punto muy importante, ya que en este caso tenemos que reemplazar un valor. ¿Cómo sabemos eso? A veces lo distinguen con colores, a veces lo distinguen con los signos de dólar, ¿ok? Tenemos que estar siempre atentos, ya que son valores que tenemos que reemplazar y que son propios de nuestra cuenta, ¿ok? En este caso, evidentemente tenemos que reemplazar acá la llave que estamos utilizando, la API key que hemos generado hace unos instantes en File AI, ¿ok? Así que vamos a directamente usar esa llave. Para ello lo que tenemos que hacer es reemplazar este valor que indica el dólar file key con el valor de nuestra API key. Entonces simplemente hacemos el paste de nuestra API key y nuestro valor quedaría exactamente con key, espacio y el valor de la API key que hemos generado en File AI. Podemos dejarlo tanto en fixed como en expression. Es básicamente lo mismo, ¿ok? Y después tenemos que también tener en cuenta que tenemos que agregar un segundo header. ¿Cómo agregamos ese segundo header? Pues bastante sencillo. Tenemos la opción de añadir otro parámetro, ¿ok? Y de hecho podemos añadir tantos parámetros header nos solicite la documentación de la petición web. En este caso simplemente son dos, entonces vamos a borrar el tercero y vamos a colocar en primer lugar la llave del segundo header, en este caso es el de content type, y su valor ¿cuál es? Es el de application JSON. Perfecto, entonces con esto habríamos terminado el parámetro header, ¿ok? Nos falta un último parámetro, ¿ok? El cual es el siguiente, el de data. El parámetro data, dentro de esta sintaxis de curl, indica siempre nuestro send body. Entonces tenemos que activar esta opción de send body. De hecho, también podemos identificarlo bastante rápido, este parámetro de send body dentro de la documentación de la petición web de curl, ya que directamente siempre es una expresión JSON la cual contiene dentro de sí misma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que esta es una expresión JSON, la de prompt. Vamos a copiar directamente esta expresión JSON y es exactamente la que tendríamos que usar dentro de nuestro nodo HTTP request en el parámetro de send body. Cabe resaltar que es muy importante no seleccionar nunca las comillas, simplemente nos está delimitando desde dónde inicia el JSON y hasta dónde termina, ¿ok? Entonces vamos a copiar directamente el JSON y en este caso, ya que tenemos esta expresión en formato JSON, pues directamente vamos a colocar la opción de especificar el body en formato JSON. Vamos a seleccionar aquí la opción de expresión y vamos a abrir acá la vista para que se nos haga mucho más sencillo la lectura de la misma. Es muy importante, generalmente, y si más adelante vamos a utilizar, por ejemplo, distintos prompts, indentar esta estructura JSON para que sea mucho más entendible, ¿ok? Así que en este caso vamos a dejarlo de esta manera, ¿vale? Y directamente podríamos hacer, ahora sí que hemos completado nuestros parámetros del nodo HTTP request, pues hacer el execute step del mismo. Cabe resaltar que los demás comandos o datos que estamos viendo más abajo no son parte de la petición web que tenemos que incluir dentro de nuestro nodo HTTP request. Esto ya lo podrán ir aprendiendo a lo largo de la experiencia y es bastante rápido darse cuenta cuando ya hayas consultado distintas APIs de distintas aplicaciones. Entonces, ya tenemos listos los parámetros de nuestro nodo HTTP request en N8N y podemos pasar a hacer el execute step. No sin antes recalcar dos cosas importantes que más adelante iremos variando un poco, ¿ok? Hay que tener en cuenta que el parámetro de autenticación no lo estamos usando de momento. Y en su contraparte lo que estamos usando es la autenticación por medio de los headers, ¿ok? Muy bien, ese es un primer punto. Y el segundo punto es que cada uno de estos parámetros los hemos completado de manera manual. Podemos acelerar estos dos parámetros de manera bastante inteligente en lo que vamos a ver en un momento, ¿ok? Así que para esta primera ejecución vamos a darle directamente al execute step, ¿ok? Y nos damos cuenta de lo siguiente. Se ha ejecutado el nodo HTTP request de manera exitosa, ¿ok? Y nos da distintos datos de nuestra petición, ¿ok? De nuestro proceso de generación de imágenes. En este caso nos indica lo siguiente. Tenemos el status, el cual es en cola. ¿Por qué? Porque hace unos instantes es que hemos ejecutado nuestra petición web y se ha iniciado esta solicitud de generación de imágenes con el modelo de Nano Banana.
Muy bien, y después también tenemos campos adicionales, por ejemplo, el Request ID, que básicamente indica el ID de nuestra solicitud. Tenemos también un URL de respuesta y demás campos, por ejemplo, del status, la cancelación del mismo. ¿Ok? Estos datos vamos a usarlos más adelante para verificar si nuestra imagen está lista para ser descargada o si de momento sigue en proceso de generación. ¿Ok? Entonces, para ello, en segundo lugar, vamos a continuar con el segundo paso de nuestro proceso de 3 pasos de File AI. ¿Qué nos dice que viene después del Submit a Request? Pues tenemos que hacer el fetch. Tenemos que hacer la búsqueda, la consulta de saber si es que el estado de nuestra imagen ya está completada. ¿Ok? Entonces vamos a directamente hacer exactamente lo mismo que hemos realizado con este primer curl. ¿Ok? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Para ello tenemos que ingresar un nuevo nodo HTTP request. ¿Ok? Y este será el paso 2, el cual indique fetch. ¿Ok? Este es el paso número 2. Lo vamos a renombrar con los números para que sea mucho más entendible, ¿vale? Y en segundo lugar tenemos el fetch. ¿Ok? ¿Cómo podemos completar cada uno de estos parámetros, que en este caso son mucho menos que en el anterior, de manera bastante rápida? Podemos hacerlo de la siguiente forma. Copiamos exactamente la expresión curl y después pues simplemente usamos la opción de importar curl. Vamos a pegar este comando, vamos a importarlo y en este caso nos damos cuenta que se han completado de manera automática cada uno de los parámetros que necesitamos para hacer la petición web. Tenemos el método, el cual es get. Tenemos también el URL, la cual es la siguiente. Y tenemos también el header, ¿okay? El cual indica autorización y la API key, que se ha generado automáticamente aquí. De esta forma podemos también generar, por ejemplo, si quisiéramos, el nodo de HTTP request anterior. ¿Cómo así? Pues básicamente siguiendo los mismos pasos. Subimos y en este caso es un submit a request. Es el paso 1 que acabamos de hacer de manera manual hace un momento. Cabe resaltar que tenemos que siempre hacer el copy de simplemente la expresión curl, no hacer el copy de lo que viene afuera. En este caso la expresión curl siempre comienza con este primer término que es curl, evidentemente. Entonces vamos a copiar desde esta expresión y vamos a cerrarlo cuando termine este primer paréntesis, ¿ok? Hacemos el copy y básicamente tenemos el mismo resultado, solo que de manera bastante rápida. Tenemos aquí el método post, tenemos el URL, los headers, tenemos también el body, ¿ok? Con el prompt listo para ser usado. Cabe resaltar algo muy importante. Si vamos a utilizar esta opción de atajo, por así decirlo, tenemos que verificar siempre que el body, el JSON body, se esté leyendo correctamente, se esté enviando correctamente. Por ejemplo, en este caso, ya que es una expresión JSON la cual tenemos englobada dentro de esta opción de body, pues nos damos cuenta que el body parameter está mal formateado, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso tendríamos que modificarlo de manera bastante sencilla haciendo lo siguiente, dándole aquí a la opción de prompt y después colocando el valor correspondiente de esta manera. O bien, si queremos usar una opción de JSON, pues hacer exactamente lo que hemos hecho hace un momento, ¿ok? Copiamos el JSON y directamente lo pegamos, ¿ok? Hay que siempre verificar ello, ya que muchas veces al momento de importar el curl pasan estas cosas que después terminan siendo error al momento de ejecutar el nodo HTTP request. Siempre es bueno una segunda verificación, ¿ok? Entonces, volviendo al punto número 2, el cual es el de fetch, tenemos listo nuestro método get. Básicamente hemos hecho el import curl de manera bastante rápida y tenemos que cambiar algunos datos importantes. Recordemos que cómo podemos ver qué datos son aquellos que tenemos que cambiar, o bien por colores o bien también porque tienen el valor del dólar. En este caso, el valor del signo dólar indica lo siguiente. Tenemos que reemplazar este valor y también este valor. Este segundo valor ya lo hemos hecho antes, así que simplemente vamos a reemplazar esta expresión de dólar falky con el valor de la API key. ¿Ok? Perfecto. Y ahora nos falta reemplazar este segundo valor, el cual es el de request ID. Es precisamente el valor del campo request ID, el cual tenemos como resultado de haber consultado el paso 1, de haber generado nuestra petición para que se genere nuestro submit de generación de imágenes. Entonces, vamos aquí a colocar la opción de expresión dentro de URL para poder modificar este campo y poder hacerlo dinámico
¿Por qué? Porque cada una de las peticiones va a generar un request ID único. ¿Okay? En este caso nuestro request ID único es el siguiente. Pero por ejemplo, si quisiéramos generar una nueva imagen, nuestra solicitud de generación de imágenes tendrá un nuevo ID. ¿Ok? Entonces vamos a simplemente reemplazarlo de manera dinámica y tendríamos el siguiente resultado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con este segundo paso? Pues básicamente vamos a consultar cuál es el estado de nuestra imagen. Si ya se ha generado, si se ha completado, o bien si sigue en progreso todavía. ¿Ok? Así que simplemente, una vez habiendo confirmado que hemos completado cada uno de los parámetros, vamos a hacer el execute step y nos damos cuenta de lo siguiente. Nos damos cuenta que el estado de la misma es la de completado. Ello que significa que podemos pasar al tercer paso en este caso, el cual es el de obtener el resultado. Entonces, hemos generado nuestra petición para que Fal AI genere la imagen mediante Nano Banana. Hemos consultado cuál es su estado y nos ha dicho Fal AI que está lista para ser descargada. Y por último tenemos que precisamente hacer el get. Tenemos que obtener esa imagen. Entonces es lo que vamos a pasar a hacer ahora mismo. ¿Cómo vamos a hacer ello? Pues directamente vamos a, en primer lugar, hacer lo siguiente. Vamos a agregar un nuevo HTTP request. ¿Ok? Y en este caso será el paso número 3, el de get directamente. ¿Ok? Para hacer este tercer paso pues tenemos que seguir exactamente lo mismo, básicamente. Y nos damos cuenta que tenemos aquí el curl y directamente podemos hacer el copy. Entonces vamos a hacer el import curl. Vamos a pegar esta expresión, le damos a import y nuevamente podemos ver que hay algunas expresiones en dinámico que tenemos que reemplazar con sus valores reales. Por ejemplo, tenemos aquí el request ID y tenemos nuevamente el file key. Entonces vamos a reemplazar cada uno de estos valores, ¿vale? Por ejemplo, en este caso tenemos aquí el valor de autorización. Vamos a reemplazar el valor dinámico de file key, que es básicamente esta variable que indica la API key. Y después, nuevamente, tenemos que usar el request ID, el cual en este caso está en esta última parte del URL. Entonces vamos a colocar aquí el request ID. Ok, perfecto. Entonces básicamente, si nos damos cuenta, hemos seguido los mismos pasos para cada una de las peticiones web y con ello ya sabemos exactamente cómo completar cada uno de los parámetros de los nodos HTTP request dentro de N8N. Muy bien, entonces vamos a ejecutar este último step y como les comenté anteriormente, este último step básicamente nos dará la información propia de la imagen para ya sea visualizarla dentro de la web o bien descargarla y después guardarla en un repositorio. Entonces vamos a darle a la opción de Execute Step y directamente tendremos la siguiente respuesta como JSON. Tenemos acá la imagen que se ha generado. ¿Okay? Tenemos en primer lugar el objeto de imagen y nos indica lo siguiente. Por ejemplo, en este caso nos indica que el URL de esta imagen se encuentra en esta dirección. ¿De qué tipo es la imagen? Pues es de extensión PNG. ¿Cuál es el nombre y demás datos propios de la misma? Por ejemplo, el tamaño de la misma, la cual aparece en blanco en este caso. Y también cuál ha sido la descripción de la misma. Entonces vayamos a ver cuál es el resultado de nuestra imagen. ¿Okay? Vamos a copiar este URL, abrimos una nueva pestaña, ingresamos a esa dirección y nos damos cuenta en este caso que se ha generado esta imagen. Esta imagen, ¿por qué se ha generado? Pues porque en el primer paso hemos especificado el prompt y lo hemos dejado con el prompt por defecto que nos presentaba la documentación. Básicamente nos indica lo siguiente: un labrador color negro que esté nadando dentro de una piscina y demás especificaciones propias de la imagen que se va a generar o que se ha generado en este caso. ¿Ok? Entonces, cabe resaltar que este prompt nosotros podemos, pues obviamente, modificarlo de acuerdo al prompt que queramos hacerle a la consulta y también convertirlo en un dato dinámico para que esto se pueda realizar de manera totalmente automatizada, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Pero para ello tenemos que considerar una última cosa que tenemos que aprender dentro de los nodos HTTP request. De hecho, hay una peculiaridad muy importante y es que hemos especificado en cada uno de los nodos HTTP request de N8N el parámetro autorización y su llave, ¿okay? Que es un header parameter. Hemos replicado exactamente lo mismo para cada uno de estos nodos. ¿Okay? Y tal vez si quisiéramos más adelante crear nuevos proyectos que tengan que ver con generación de imágenes o generación de videos, pues tendríamos que realizar exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos hacer para omitir esa parte una y otra vez y que no se convierta en un proceso repetitivo? Pues básicamente es por esa razón que existe el parámetro de autenticación. ¿Cómo es esto? Podemos generar distintas credenciales predefinidas para que simplemente
no tengamos que estar escribiendo una y otra vez cada una de estas credenciales. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer una generación de una credencial de tipo header, podríamos, por ejemplo, generar lo siguiente. Seleccionar la opción de autenticación y tenemos que ir por la opción de credencial genérica. ¿Por qué? Porque esta es la que nos permitirá generar una credencial de tipo header. Le damos clic y en este caso se nos abre un segundo parámetro, ¿ok? El cual es el de tipo de autenticación genérica. ¿Cuál vamos a usar en este caso? Ya lo conocemos. Tenemos distintos, de hecho, si podemos ver. Tenemos el query, tenemos el custom, tenemos el bearer, tenemos el basic. En este caso nosotros tenemos que usar el tipo header. Ok, y se nos abre nuevamente un nuevo parámetro, el cual es el de header auth. Ahora sí podemos personalizar esta autenticación tipo header. Para ello tenemos que copiar ambos valores, tanto de la llave, en este caso es autorización, y después también el valor, ¿ok?, de la misma. ¿Por qué? Porque ahora mismo vamos a darnos cuenta que al momento de personalizar esta credencial nos pedirá el nombre y también el valor de la misma. Entonces vamos a colocar aquí el nombre, vamos a colocar en este caso el valor de autorización y también el valor del mismo, el cual es básicamente nuestra llave, ¿ok? Si nos damos cuenta es lo siguiente, es nuestra llave siempre considerando el espacio en blanco. Muy bien, simplemente guardamos entonces acá las credenciales. Si gustamos también podemos colocarle aquí el nombre, file AI, si queremos, ¿ok? Save. Perfecto, borramos esto y directamente para este caso en particular, este parámetro header ya no lo necesitaríamos, ¿ok? Entonces simplemente vamos a eliminar este primer campo y vamos a dejar el segundo parámetro, el cual es en este caso el de content type. Ese sí tenemos que dejarlo por defecto, pero por ejemplo para los demás nodos de petición web podemos simplemente eliminar el header, ¿ok?, y colocar acá la autenticación que ya tenemos disponible. Para ello seleccionaríamos credencial genérica, el de tipo header, y tenemos aquí por defecto ya nuestra credencial que se ha guardado por defecto. Entonces si nos damos cuenta no tenemos ninguna especificación adicional del tipo header. Y por ejemplo podemos también replicar esto mismo para el último de los pasos. ¿Ok? Borramos entonces acá desactivamos nuestro parámetro header y seleccionamos la autenticación tipo header de file AI. Entonces podemos repetir este proceso nuevamente, ¿ok?, y esto funcionará perfectamente. ¿Ok? Vamos a, en este caso, hacer una pequeña variación del prompt para que se genere una nueva imagen. Entonces para ello vamos a colocar el siguiente prompt. Pegamos el prompt. Muy bien. Ahora bien, este nuevo prompt obviamente nos va a generar una nueva imagen. Estamos probando, en este caso, la autenticación predefinida de tipo header, ¿ok? Lo cual, si es verdad, no se ve bastante necesaria, pero en realidad si usamos de manera bastante frecuente esta aplicación, pues sirve bastante tener esa pequeña plantilla ya establecida. Ahora, al momento de comenzar este nuevo proceso nos daremos cuenta de algo muy importante que quiero que noten, y es que este segundo paso, el cual es el que consulta el estado de si la imagen ya está lista o aún está en proceso de generación, puede tener distintos estados como respuesta. De hecho, en nuestro caso, el único que nos ha devuelto es el de completado. ¿Por qué? Porque es verdad que nos hemos demorado un poco entre el primer y el segundo nodo. Entonces, en este caso, ya que vamos a ir directo, muy probablemente este estado de completado se quede simplemente en cola, ¿ok? O tal vez en progreso. ¿Por qué? Porque básicamente File AI, al igual que todo modelo multimodal, pues tiene algunos segundos en que se demora para generar el contenido. Entonces, es por esa razón que en este segundo paso vamos a tener que aumentar unos pequeños nodos que nos permitan controlar mejor esa consulta de estado, es decir, el nodo número 2. Vamos a verlo ahora mismo, ok, vamos a ejecutar el workflow. Tenemos, como les comento, un nuevo prompt. Y si nos damos cuenta, tenemos lo siguiente. Tenemos en este caso el estado, el cual ya no es completado, sino en este caso es en progreso. ¿Por qué es en progreso? Porque les comento nuevamente que estos modelos de generación multimodal siempre se tardan algunos segundos en generar el contenido. En este caso se está tardando en generar nuestra imagen. Y por esa razón, el último paso, el 3, trata de obtener la imagen que todavía no está lista. ¿Por qué? Porque el estado indica en progreso. Por esa razón, nuestro nodo 3
indica simplemente que la petición aún está en progreso. Ahora, nosotros queremos automatizar esto de manera completa, ¿ok? No queremos esperar y después recién hacer nuevamente el trigger. No, queremos automatizarlo de manera completa. ¿Cómo podemos hacer ello? Pues podemos hacer lo siguiente, ¿ok? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. En primer lugar, queremos que haya un pequeño delay entre el primer paso y el segundo paso. ¿Por qué? Porque básicamente este pequeño delay, ya sea de 5, 10, 15, 20 segundos, nos permitirá esperar una primera parte del proceso de generación de imagen. Y tal vez esa espera pequeña, inicial, sea suficiente para obtener como estado de generación de la imagen el de completado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer en primer lugar ello. Vamos a darle aquí la opción del nodo wait. Vamos a agregarle en este caso unos 5 segundos. ¿Ok? 5 segundos. Y vamos a conectarlo directamente a nuestro segundo nodo. Ahora, cabe resaltar que aquí va a ocurrir algo muy interesante. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un submit de un primer request. Vamos a esperar unos 5 segundos. ¿Qué pasa si está completado? Perfecto, entonces pasamos directamente al nodo número 3 y descargamos la imagen sin que se genere error en el nodo. Pero ¿y qué pasa si aún está en progreso? Tal y cual nos ha pasado ahora mismo. Pues básicamente se va a volver a generar el error. Entonces tenemos que hacer un filtro que siempre y cuando nuestro nodo fetch nos dé como resultado completado el estado, pues recién pasar al punto número 3. Y en caso no, pues hacer una espera más. ¿Ok? Hacer una espera más. Esa es básicamente la lógica que tenemos que seguir en este proyecto. ¿Ok? Entonces vamos aquí a agregar el nodo if que nos permitirá hacer el filtro de estado que estamos buscando. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el filtro? Básicamente el estado del nodo fetch. ¿Qué valor tiene que tener el campo status? Pues básicamente completed, que es el primero de los valores que hemos obtenido. ¿Ok? Si por ejemplo estuviésemos buscando que sea en progreso, directamente escribiríamos lo siguiente, in progress. Pero en este caso no es el caso, así que vamos a completarlo. Así que vamos a dejarlo en el valor de completed. ¿Ok? Queremos que sea un valor completado para que recién, una vez estemos seguros de que nuestra imagen está lista para ser obtenida, pues pasar a obtenerla directamente. ¿Qué pasa si el proceso de generación de la imagen está tardando unos cuantos segundos más? Pues directamente el flujo se irá por la rama de false y tenemos que hacer nuevamente la espera. Entonces se hará una nueva espera de 5 segundos y después se consultará nuevamente. Si se ha generado, vamos para arriba. En caso no se haya generado, nuevamente hacemos este pequeño bucle y así comienza una y otra vez hasta que se genere por completo nuestra imagen. ¿Ok? Entonces básicamente esa es la idea para este primer punto. Muy bien, vamos a darle aquí a guardar este workflow y directamente ahora sí podemos hacer el testing del mismo. ¿Ok? Recordemos que aquí habíamos enviado un primer submit. Ahora bien, queremos iniciar este workflow desde el inicio para ver cómo es que funciona este proceso. ¿Ok? Entonces vamos a darle execute workflow y si nos damos cuenta esperamos 5 segundos en el nodo wait. Vamos ahora a consultar el estado de nuestro submit. En este caso nos ha dicho que aún no está lista la imagen. Por esa razón se va por la rama de false. Esperamos 5 segundos más, consulta nuevamente y ahora sí, el status es el de completado. Okay, nos damos cuenta que en la primera ejecución el estado ha sido el de en progreso y en la segunda ha sido completado. Por esa razón que nuestro nodo if, al detectar que el valor es el de completado, pues directamente le ha dicho, perfecto, entonces puedes pasar a recoger tu imagen. La imagen la ha recogido en nuestro nodo get y directamente tenemos exactamente los mismos resultados que hemos obtenido en nuestra primera prueba de generación de imagen que nos generó este perrito en la piscina. En este caso tenemos una nueva imagen, vamos a ver cuál es. Podemos consultarla mediante este URL. Ahora vamos a ver cómo vamos a descargarla. ¿Okay? Tenemos la siguiente URL que tenemos aquí en nuestra imagen y en este caso se trata de Machu Picchu. ¿Okay? Tenemos esta imagen muy clásica, de hecho de este atractivo turístico. Y ahora lo que queremos hacer es seguir automatizando por completo este proceso de generación de imágenes. ¿Okay? Muy bien, entonces ¿cómo podemos continuar automatizando este proceso completo de generación de imágenes con Nano Banana? En primer lugar nos damos cuenta de algo muy importante. Estamos obteniendo la imagen y la estamos consultando mediante una URL. No queremos hacer eso, queremos automatizarlo al 100%. Entonces para ello lo que podríamos hacer es tal vez almacenarlo en un Google Drive, ¿ok? Y tener ahí exactamente la lista de todas las imágenes que vayamos generando. ¿Cómo podríamos hacer ello? Pues en primer lugar hay que revisar qué datos tenemos de la misma imagen. Tenemos simplemente su URL, ¿ok?
Entonces es bastante simple. Si tenemos el URL de una imagen, pues pasar a descargarla. ¿Cómo podemos descargar esta imagen? Usando nuevamente el nodo de petición web de HTTP request. Y este es un nuevo caso de uso algo distinto a las consultas de la API, que también nos permite realizar este increíble nodo dentro de N8N. Y es que si yo tengo alojada ya sea un documento, una imagen, cualquier cosa, dentro de alguna dirección URL, también podemos descargar ese documento y tenerlo dentro de nuestro workflow de N8N en formato binario. Esto es muy impresionante, ¿ok? Y es lo que vamos a hacer exactamente ahora. Para no perder aquí nuestra ejecución, vamos a colocar el pin data a cada uno de los nodos para que no tengamos que nuevamente ejecutar la imagen, ¿ok? Y ahorrarnos créditos también y tiempo, ¿ok? Entonces en este caso vamos a hacer aquí lo siguiente, vamos a descargar imagen de la web. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. ¿Qué hacemos para obtener información? ¿Qué método usamos? El método get. ¿Y qué URL vamos a consultar? Pues no más que otra que la URL que nos ha dado el paso 3. Entonces colocamos aquí el URL y directamente sin colocar ningún campo adicional, pues simplemente le damos al execute step y tenemos como resultado el binario de nuestra imagen que se ha generado hace un momento en la web, que sería la siguiente, ¿ok? Pero en este caso en formato binario. Entonces queremos visualizarla dentro de N8N. ¿Cómo lo hacemos? Le damos clic al botón de View y tenemos acá nuestra imagen. Perfecto. Muy bien, entonces ahora mismo tenemos nuestra imagen dentro de N8N. La tenemos en formato binario, eso significa que podemos jugar con esta imagen y poder almacenarla dentro de tal vez un repositorio en la nube, tal vez en Google Drive. Entonces vamos a hacer este paso para poder almacenarlo de manera totalmente automática. Y para ello simplemente pues tendríamos que agregar un nodo Drive que nos permite hacer Google Drive, pues subir este archivo, upload file, dentro de una carpeta que creemos. Por ejemplo, en este caso acabo de crear esta carpeta, la cual tiene de nombre banco de imágenes, la cual nos permitirá almacenar cada una de las imágenes que vayamos creando de manera automatizada mediante este workflow de N8N. Entonces vamos a buscar la dirección de esta carpeta, la cual tiene de nombre banco de imágenes. En primer lugar, siempre considerar que estemos conectados correctamente a las credenciales de nuestro proyecto en GCP y luego modificar cada uno de los parámetros. Por ejemplo, en este caso, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer la operación de cargar un archivo, upload a file. Muy bien, ahora tenemos que completar los demás parámetros. El parámetro de input data field name básicamente nos indica lo siguiente: ¿cuál es el nombre del archivo binario que queremos subir, que queremos cargar? Pues es data en este caso, y por coincidencia justo es el mismo nombre de nuestro archivo data que se ha generado en N8N. Esto realmente ha sido simplemente coincidencia. Si en este caso, por ejemplo, el nombre de data sea más bien imagen 1, tendríamos que colocar aquí el nombre de imagen 1, ¿ok? Básicamente el nombre del archivo binario. ¿Cuál es el nombre del archivo binario? En este caso, data. Muy bien. Luego tenemos que especificar el parámetro de file name. ¿Qué nombre va a tener nuestro archivo dentro de nuestro banco de imágenes en este caso? Pues podemos especificar un nombre fijo, podemos especificar un nombre dinámico. En este caso vamos a usar una notación de fecha dinámica para que tenga un nombre único, que no se repita, ¿ok? Para ello vamos a colocar lo siguiente: vamos a abrir dos llaves, vamos a jugar con nuestra expresión de fecha y hora, la de now, que conocemos muy bien, y vamos a formatearla en este caso con el siguiente formato de año, mes y día. Y para ser mucho más específicos queremos también formatearlo con hora, minuto, segundo. Muy bien, entonces ahora sí tenemos un nombre de documento único e irrepetible, que en este caso depende de la fecha, ¿ok? Tenemos que seleccionar por último la ubicación en la cual será almacenada esta imagen. ¿En dónde vamos a almacenarlo? Pues en nuestro banco de imágenes. Vamos a ubicar esta carpeta, ¿ok? Vamos a colocar acá que está dentro de mi Drive y buscar básicamente la carpeta que ustedes hayan creado para almacenar las imágenes de manera automatizada. Entonces, perfecto, acabamos de completar cada uno de los parámetros del nodo cargar o subir, ¿ok? Subir imagen a Google Drive, ¿ok? Perfecto, entonces habiendo hecho este último paso, podemos hacer el execute step para probarlo. Vamos a, en primer lugar, eliminar todas las imágenes que tengamos en nuestro Google Drive, ¿ok? En este caso estaba haciendo algunas pruebas. Y bueno, vamos a hacer el execute step. Tenemos aquí la carpeta de banco de imágenes en Google Drive totalmente vacía. Le damos a execute step y, como les comento, este nodo nos va a ayudar a subir este documento de manera totalmente automatizada a Google Drive, ¿ok? Tenemos esto.
podemos visualizar esta imagen. De hecho, debería ser exactamente la misma. Es esta, ¿okay? La de Machu Picchu. Y de esta forma nos damos cuenta que hemos automatizado por completo tanto la generación como también el almacenamiento de las imágenes generadas en FileAI con N8N. Muy bien. Ahora, nos falta un último paso para poder hacer de este workflow uno mucho más dinámico, uno mucho más interesante. ¿Qué podemos modificar adicionalmente a lo que ya tenemos? Vamos a, en este caso, quitar los pin data de cada uno de los nodos, ¿ok? Y vamos a modificar lo siguiente. De hecho, lo que nos falta para que este workflow sea mucho más dinámico es hacer este prompt precisamente un campo dinámico, es decir, que este valor sea dinámico. Por ejemplo, ¿eso cómo lo podríamos realizar? Podríamos, en este caso se me ocurre, eliminar este trigger manually y colocar tal vez un trigger de formulario, ¿no? Por ejemplo, usar un trigger de formulario en el cual coloquemos ahí la consulta, o mejor dicho, el prompt de generación de imagen. ¿Okay? El prompt de generación de imagen. Muy bien, entonces para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar aquí el form submission. Vamos a configurar algunos campos que ya conocemos muy bien. Vamos a dejarlo sin autenticación. Colocar el título. Vamos a colocar acá genera imágenes, o si no, nanobanana. Form description, básicamente genera las imágenes que desees. Y el form elements, en este caso simplemente podríamos colocar prompts como field name, que sería la consulta, ¿no? Y en este caso introduce tu consulta para generar la imagen. Colocar que simplemente es un campo tipo texto, ¿okay? Que sea un box de tipo texto y que sea un campo requerido, evidentemente, ¿no? Queremos hacerlo lo más simple posible, así que directamente vamos a tener esa opción. Vamos a hacer el testing ahora mismo. Perfecto, vamos a darle al botón de Execute Step y se nos abre el formulario. Tenemos aquí el formulario que acabamos de crear, tenemos aquí el prompt que queremos introducir y, por ejemplo, vamos a introducir una consulta distinta para que nos genere una imagen distinta. En este caso podríamos colocarle cualquier prompt. Yo en este caso tengo la siguiente consulta. Si nos damos cuenta, es un prompt distinto a los anteriores. Por ende, vamos a tener como resultado una imagen distinta. Le damos al botón de Submit y tenemos ahora que cerrar este pequeño pop-up del formulario y nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos como resultado el prompt que haya introducido el usuario en el formulario y es precisamente ese prompt el cual le dará las instrucciones a nuestro modelo de nanobanana para que genere las imágenes y para que finalmente las almacene dentro de nuestro banco de imágenes, dentro de nuestro repositorio en la nube. Entonces, ahora bien, nos falta entonces colocar este campo prompt como un valor dinámico dentro del body de nuestra petición web del paso número 1. ¿Okay? Para ello, pues, siempre coloquemos un nodo set para definir la variable, siempre por buenas prácticas. ¿Okay? Colocar aquí prompt y hacer el drag and drop de prompt. ¿Okay? Perfecto, entonces ahora sí podemos ejecutar esto. Vamos a hacerle el pin data a nuestro formulario, le damos a ejecutar y por último vamos a colocar ahora sí nuestro valor dinámico dentro del body de nuestra petición web. ¿Okay? Entonces vamos a colocar esta petición aquí y listo, tenemos acá nuestro prompt, pero esta vez de manera dinámica para el primer paso y para que el proceso de generación de imágenes sea totalmente automático. Muy bien, entonces ahora sí vamos a partir con la última de las pruebas, la definitiva, y nos daremos cuenta que comenzaremos simplemente con el formulario y después en nuestro banco de imágenes se habrá generado una segunda imagen. Vamos a hacer esta prueba. Para ello quitamos el pin data de nuestro formulario y vamos a hacer nuevamente el execute workflow para que se pueda ejecutar el workflow completo. ¿Okay? Le damos, se abre nuestro pop-up del formulario y en este caso vamos a introducir exactamente la misma consulta. ¿Okay? Le damos a submit y si nos damos cuenta se inicia el proceso. Se envía, en este caso, la solicitud de generación de imagen, se esperan 5 segundos, hace el fetch. En el primer intento parece que la generación de imágenes aún no ha terminado, pero en el segundo sí pasa directamente a obtener la imagen, descarga la imagen de la web y finalmente lo sube a Google Drive. Es decir, si revisamos nuestro banco de imágenes tenemos ya la segunda imagen generada. Vamos a abrir nuestra segunda imagen y tenemos lo siguiente. En este caso se trata de una imagen relacionada a las líneas de Nazca en Perú.
Muy bien, perfecto. Entonces, básicamente con esto hemos completado el proyecto número 17, generación de imágenes con Nano Banana, y en realidad hemos solidificado cada uno de los conceptos teóricos que teníamos anteriormente sobre las peticiones web o los nodos HTTP request en N8N. Y también hemos aprendido no solo a hacer consultas a distintas API endpoints, sino que también hemos aprendido a descargar distintos recursos que nosotros mismos podemos subir a la web y que después podemos recuperar mediante este método HTTP para poder usar estos distintos archivos binarios a lo largo de nuestros proyectos dentro de N8N. Sé que el proyecto les ayudará muchísimo a captar nuevas ideas y oportunidades con sus distintos proyectos de automatización o de inteligencia artificial que involucren el uso de herramientas externas o de herramientas las cuales pongan a nuestra disposición las distintas APIs que podamos utilizar, como por ejemplo esta, que nos permite generar distintas imágenes o bien videos para poder incorporarlas dentro de nuestros distintos proyectos. Muy bien, entonces, habiendo terminado este proyecto número 17, pasemos ahora al proyecto número 16, ¿ok? El cual nos permitirá interiorizar aún más la aplicación práctica de los webhooks dentro de N8N con una herramienta también realmente interesante, pero esta vez de agendamiento, ¿ok? De agendamiento de reuniones y citas. Así que directamente pasemos al siguiente proyecto.